Muy bien, estimados alumnos, pasamos entonces a la cápsula 2, la cápsula final de disoluciones, que se refiere a unidades de concentración y ejercicios y algunos ejercicios ilustrativos. Primero que todo, vamos a definir lo que significa concentración de una solución. La concentración de una solución es la relación entre la cantidad de sustancia disuelta, o sea, el soluto, y la cantidad de disolvente que existe en la relación de esta solución o disolución. Esta relación se expresa de manera cuantitativa en forma de unidades físicas o unidades químicas, debiendo considerarse parámetros como la densidad y el peso molecular del soluto para poder establecerlas. ¿Y cuáles son entonces las unidades de concentración? ¿Cómo se mide la concentración de un soluto en un disolvente particular? Existen dos tipos de unidades, las unidades físicas y las unidades químicas. Vamos a ver primero las unidades físicas. La primera de ellas es el porcentaje, que se establece de tres maneras, como el porcentaje peso-volumen, que es PV o PV, que significa gramos de soluto por cada 100 ml de solución. La alternativa es porcentaje peso-peso, que es PP, que es gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. En vez de ser ml de solución, como el caso anterior, ahora son gramos de solución. Y la tercera alternativa es volumen-volumen, mililitros o centímetros cúbicos del soluto por cada 100 mililitros o centímetros cúbicos de la solución. Fíjense ustedes las diferencias que hay entre los tres tipos de porcentaje, primera unidad física. La otra alternativa es de unidad física, es gramos por litro de solución, que es una unidad simple que establece cuántos gramos por cada litro de solución que tengo existen del soluto. Y la tercera es, por ejemplo, partes por millón. También existen las partes por billón y las partes por trillón, pero las partes por millón son lo que representa o refleja más claramente eso, que son una parte en términos de gramo, por ejemplo, por cada millón de partes de la solución, y que puede ser una parte, puede ser un gramo o un ml u otra unidad. Pero las unidades químicas, que son un poquito más complejas, reflejan más que nada reactividad, y son las siguientes. La más conocida de ellas es la molaridad, que son los moles de soluto por cada litro de disolución. Moles de soluto por cada litro de disolución, y se representa con la letra M mayúscula. Recuerden ustedes que un mol de soluto en realidad es una cantidad y por lo tanto tiene un peso determinado, y nosotros, sabiendo el peso molecular, sabiendo el peso de cada mol, sabemos cuánto pesa un mol o cuánto pesan 2 moles o 10 moles, etc. Y por lo tanto es una cantidad por litro de disolución, es fácil de determinar. La alternativa es la molalidad. La molalidad, la M minúscula, significa moles de soluto por cada kilogramo ahora, y no litro, y de disolvente y no de disolución. Es decir, moles, por ejemplo, de cloruro de sodio por cada kilogramo de agua que yo agrego. Esa es la molalidad. Existe también el concepto de normalidad, que es la N mayúscula, y que son los equivalentes del soluto por cada litro de solución. Acuérdense que los equivalentes también se pueden transformar en una cantidad de gramos en particular. Muchas veces los equivalentes son igual a los moles si es que la molécula tiene una unidad de intercambio, por ejemplo una valencia o un hidrógeno, etc. Pero en muchos casos no hay directa relación entre moles y equivalentes. Por lo tanto, este concepto, normalidad, se utiliza sobre todo para las reacciones de titulación o valoración y para algunos otros procesos, por ejemplo en la industria. El cuarto concepto o unidad de concentración que se conoce más es la fracción molar, que se abrevia con una X en forma de simbología griega, ahí aparece como una X normal nada más, y que es una fracción de moles de soluto respecto de los moles totales, es decir, cuántos moles de soluto tengo respecto a los moles de la suma de los dos de soluto versus solvente. Por lo tanto, es una especie de porcentaje, pero de unidad de 0 hasta 1 solamente. Veamos algunos ejemplos de cálculos de concentraciones para ir
adentrándonos un poco más y entendiendo esto. Por ejemplo, el porcentaje peso-volumen, o PV. Se pide calcular el porcentaje peso-volumen de una solución preparada con 3,6 gramos de hidróxido de sodio disueltos en agua hasta un volumen de 250 ml. Fíjense ustedes, lo que está ocurriendo es que tomamos 3,6 gramos de hidróxido de sodio y se disolvieron en un total de 250 ml. Entonces, para calcular el porcentaje peso-volumen, lo que debemos de hacer es dividir la masa por el volumen de la disolución y multiplicar por 100. Y así nosotros establecemos cuánta masa existe por cuánto volumen en términos porcentuales. Y eso da 1,44%. Es bastante fácil de definir y se obtiene un resultado a partir de una relación de soluto a solvente. Veamos una fracción molar un poquito más complejo. Acordemos que la fracción molar de cualquier componente, en este caso el soluto, es la cantidad de moles de soluto respecto del total. O sea, podemos tener la cantidad de moles del soluto arriba y dividirlo por la suma de los moles de soluto más los moles de solvente y tenemos la fracción molar. Un ejercicio: calcular la fracción molar de metano, CH4, y de etano, C2H6, en una mezcla que tiene 4 gramos de metano y 6 gramos de etano. A ver, veamos. Tenemos gramos solamente y la fracción molar está definida en moles. Por tanto, necesitamos el peso molecular del metano para poder transformar los gramos a moles. El peso molecular del metano es 16 gramos por mol. Eso significa que un mol pesa 16 gramos. El peso molecular del etano es 30 gramos por mol. Quiere decir que un mol pesa 30 gramos. Por lo tanto, la forma de relacionar esto o de transformar moles a gramos y gramos a moles es utilizando el peso molecular como un divisor o un dividendo. Entonces, moles de metano significan gramos de metano dividido por el peso molecular. Y por lo tanto, como son 4 gramos en el ejemplo, dividido por el peso molecular, vamos a tener 4 dividido por 16 y eso da 0,25 moles. Fíjense ustedes que son 4 gramos dividido por 16 gramos por mol, que es el peso, y por lo tanto queda moles, 0,25 moles. Y el etano es 6 gramos de etano dividido por el peso molecular, que es 30 gramos por mol, y tenemos 0,2 moles. Entonces, ¿qué sabemos? Tomando la formulita que está arriba, la fracción molar es la cantidad de moles de metano, CH4, dividido por la suma de los moles del solvente y el soluto, que es los moles de metano nuevamente más los moles de etano. Acuérdense que calculamos y los moles de metano son 0,25 y los moles de etano 0,2. Por lo tanto es 0,25 dividido por 0,25 más 0,2. Y así calculamos la fracción molar de metano, que es 0,56. Y la fracción molar de etano se calcula restándole a 1 el 0,56, porque entre los dos deben dar 1 o 100%. Y por lo tanto el etano es 0,44. Fíjense, 0,44 más 0,56 nos da 1. Veamos ahora un ejercicio de molaridad. Pero antes de eso, recordemos la definición de molaridad. Molaridad son el número de moles de soluto por cada litro de disolución. Y recordemos también que la cantidad de moles es la masa del compuesto dividido por su peso molecular, y ahí calculamos los moles. De esa misma fórmula podemos además despejar, si quisiéramos, la masa. Si tuviéramos los moles y el peso molecular, podemos establecer la masa,
y si tuviéramos los moles y la masa podemos calcular el peso molecular. Así que es una fórmula muy útil que nos permite hacer cálculos como los que a continuación veremos. ¿Qué masa de cloruro de sodio, NaCl, se requiere para producir 500 ml de una solución de 0,25 molar de cloruro de sodio? Fíjense ustedes, nos están preguntando la cantidad de cloruro de sodio que necesitamos para preparar una solución 0,25 molar, en moles ahí, que es medio litro, 500 ml. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio necesitamos? Y recordemos que la concentración que necesitamos preparar es 0,25 molar. ¿Qué significa? La definición de arriba, 0,25 moles de cloruro de sodio en 1000 ml de solución o disolución. Y nos preguntan entonces cuánto hay que preparar, 500 ml. Nosotros podemos decir que cuántos moles de cloruro de sodio tendríamos en 500 ml. Es decir, si la definición de 0,25 molar es 0,25 moles de cloruro de sodio en 1000 ml, ¿cuántos deberíamos tener en los 500 ml que nos están pidiendo para saber al menos los moles y después poder transformarlos a gramos, que es lo que necesitamos? Entonces, si ustedes hacen esa regla de 3, 0,25 es a 1000 como x es a 500, ustedes multiplican 0,25 por 500 y lo dividen por 1000 y van a encontrar que la cantidad de moles que debe haber en 500 ml de solución es 0,125 moles, es decir, la mitad, claro, porque si en un litro hay 0,25, en medio litro hay la mitad de eso. Pero sabemos que lo que nos están pidiendo no son los moles de NaCl que necesitamos, sino nos están pidiendo la masa en gramos. Y la forma de transformar moles a gramos es utilizando la fórmula que está arriba, al extremo superior derecho. Para eso necesitamos el peso molecular, es decir, tenemos los moles de cloruro de sodio y también tenemos el peso molecular, que es 58,5. Y como los gramos son moles por peso molecular, según la fórmula de arriba, entonces los gramos de NaCl van a ser 0,125 moles por su peso molecular, que es 58,5. Eso nos da un total de 7,31 gramos de cloruro de sodio. Esa es la forma de calcular cuántos gramos necesito para preparar una solución que esté en molaridad. La única dificultad está en transformar los moles finalmente en gramos. Ahora un ejemplo de dilución. Vamos a complicarlo un poquito más, poniéndole algunos conceptos más profundos. Fíjense ustedes, lo que se nos pide acá es qué volumen de ácido clorhídrico, HCl, que tiene una concentración de 38% peso-peso y una densidad de 1,19 gramos por ml, es decir, cada ml pesa 1,19 gramos, debe diluirse hasta completar 2,5 litros de ácido clorhídrico 0,1 molar. En otras palabras, nos están pidiendo de una solución más concentrada obtener una solución más diluida de una determinada concentración. ¿Cuál es el problema? Que la solución que nos están dando no está en las unidades de concentración de la solución que queremos. Queremos que sea 0,1 molar y nos dan una concentración peso-peso, que es 38%. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar esa concentración peso-peso a una concentración molar para luego hacer la relación de dilución que les expliqué en la clase anterior. 38% peso-peso entonces significa 38 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y recuerden que 1,19 gramos corresponden a un ml. Siendo así entonces, si 1,19 gramos corresponden a un ml, 100 gramos, que es el total del peso de la solución, ¿a cuántos ml corresponden? Hacemos la regla de 3, esta regla de 3 maravillosa que nos ha permitido resolver un montón de problemas, ¿cierto? Y nos da que 100 gramos corresponden a 84 ml. Entonces la pregunta es 1000 ml, que es la forma de definición de la molaridad, ¿a cuántos gramos corresponden?
1000 ml, entonces hacemos la relación, 38 gramos son 84 ml, 1000 ml, ¿cuántos gramos son? 1000 ml son 452 gramos, o sea, tenemos 452 gramos en 1000 ml. Todavía no llegamos a la definición de molaridad, porque en la definición de molaridad no son los gramos por ml, son moles por ml. Por lo tanto, esos 452 gramos tenemos que llevarlo a moles para que en 1000 ml corresponda a una molaridad. O sea, lo único que estamos haciendo hasta ahora es transformar el porcentaje peso-peso que nos dieron en molaridad. Entonces, los 452 gramos los vamos a dividir por el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36,5. Eso nos da que son 12,4 moles los que están en los 1000 ml del ácido clorhídrico que nos dieron, o sea 12,4 molar. Eso significa que 38% peso-peso es lo mismo que decir 12,4 molar. Ya tenemos la concentración, ¿cierto?, de la solución concentrada o inicial. Tenemos la concentración final, que es 0,1, y tenemos el volumen final, que es 2,5 litros. Entonces, dado eso, podemos usar la fórmula volumen inicial por concentración inicial igual volumen final por concentración final. Reemplazamos 2,5 litros el volumen final, ¿cierto? 0,1 molar en la concentración final y 12,4 molar, igual en la misma unidad, es lo que acabamos de calcular, que es la concentración inicial. ¿Qué nos falta? El volumen inicial. Si despejamos la ecuación, vamos a encontrar que el volumen inicial es 0,02 litros. Y por lo tanto, ese es el resultado. Necesitamos 0,02 litros. ¿Cuánto es eso? 20 ml. Eso significa que nosotros debiéramos sacar 20 ml de una solución 38% peso-peso o 12,4 molar, llevarlo a otro recipiente y agregar agua hasta llegar a 2,5 litros. Y con eso vamos a tener una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en esta unidad de soluciones o disoluciones, y nos veremos en la próxima unidad, que es propiedades coligativas de las soluciones. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.